Os he traído a este lugar tan bonito, paraje de Soria. Es una maqueta que hice en 1999, entre el 99 y el 2000. Tiene aspectos geológicos muy interesantes. Sí que está prácticamente hecho todo a mano. Entonces, cuando la hice, no disponía de las herramientas que había entonces. Y, por ejemplo, pues hicimos a mano 22.000 árboles. Y luego, pues, está hecho todo con espumas naturales. La roca la he hecho con masillas. Como curiosidad de la maqueta, pues bueno, me empleé unos 20 botes de cola blanca, por ejemplo. Me llamo Mario Rodríguez García, estoy afincado en Soria, ya llevamos aquí desde el 87 más o menos, y me dedico pues al mundo de las maquetas. Consiste en construir un modelo a escala de un proyecto, bien puede ser de arquitectura, de ingeniería, para promotoras, para inmobiliarias, maquetas para museos también, que bien pueden ser o unos planos o a veces ahora ya nos dan muchos archivos en AutoCAD. Entonces, a partir de los archivos de AutoCAD se hace el diseño, se hace la organización de piezas. Una vez que tengamos las piezas cortadas, que bien se pueden cortar manualmente, como lo he hecho durante mucho tiempo, o ahora en este caso que tengo máquina láser, pues también se pueden cortar con máquina láser, plasmar lo que está en los planos y hacer un modelo tridimensional que sea tangible para visualizarlo en su momento final, ¿no? Imagínate pintar 10.000 de estos a mano. De formación yo nunca he tenido, porque tampoco ha habido nunca estudios al respecto. Solo había antiguamente en Alemania y en Inglaterra o en escuelas de ingeniería, pero con formación como tal, pues no. Entonces yo soy autodidacta de toda la vida, desde que tenía 9 años. Yo recuerdo cuando tenía 4 años y vivíamos en un pueblo en el norte de Soria, que había un chaval allí que tenía un galeón hecho en madera. Entonces, a partir de ahí yo creo que me fascinó. Más posteriormente salíamos mi hermano y yo a coger arcilla cuando llovía, y a partir de la arcilla pues empezábamos a modelar pues, camiones, coches, tanques. Luego los poníamos a secar cuando hacía sol. Y también recuerdo coger corteza de los árboles, ponerle un palito y un trozo de papel a modo de vela, y los poníamos en un estanque y a navegar. Profesionalmente me vengo dedicando aproximadamente el año 93-94, y las primeras maquetas que hice las hice a empresas de construcción, a inmobiliarias. Vi que el volumen de trabajo iba aumentando y ya vi que me podía dedicar más profesionalmente a hacer las maquetas. Yo hasta el 2010 realmente no noté que estábamos en crisis, ¿no? A partir del 2010 fue cuando empecé a bajar un poco el tema de producción, y ya en el 2012 ya prácticamente no hacía nada. Y ya hasta esta época que ahora voy haciendo una cosa, un trabajo al año. Ya me tuve que reciclar un poco y se me ocurrió pues hacer cursos para niños. Comencé haciendo cursos con el Ayuntamiento de Soria y luego seguidamente empezamos a hacer cursos a partir de octubre de forma regular durante todo el año hasta junio. Un par de años después de la pandemia, que fue cuando empezó otra vez a funcionar todo un poco, empecé a hacer también cursos a nivel privado, y de esa forma me refloté un poco la situación. Los cursos que estamos haciendo con el Ayuntamiento, por ejemplo, ahora es hacer una maqueta específica, que en este caso es la iglesia de Santo Domingo, y entonces lo que estamos viendo es el arte románico y estudiar todos los elementos, tanto interiores como exteriores. Sí que contamos con la asistencia de un profesor de historia que nos va a dar un par de charlas. Yo, a través de las maquetas, también he aprendido muchísimo. O sea, tienes que hacer de arquitecto, tienes que hacer de ingeniero, tienes que hacer de promotor, tienes que hacer de pintor, tienes que hacer de escultor. Pero a mí también se me ocurrió hacer un juego a los niños en el cual se aprende a través de las maquetas, haciendo maquetas. Es decir, si estamos haciendo, por ejemplo, el juego lo desarrollamos en una época que son los años 40, que corresponde a la Segunda Guerra Mundial, estás aprendiendo de historia. Y luego, como tenemos una serie de países repartidos para cada niño, cada 2 niños, pues, por ejemplo, también tienes que aprender idiomas. Aprendes geopolítica y aprendes también matemáticas, aprendes física. Yo que estudio magisterio sé a qué edades tienen que aprender cada cosa, pero claro, aquí aprenden mucho antes las cosas. Y tú, por ejemplo, haces este barco
y te lo bombardean, pues claro, el barco este has tardado en hacerlo un par de meses y entonces cuando te lo destruyen o te lo destruyen es cuando valoras realmente lo que has hecho. Lo normal es que tengas un plano y a partir del plano empieces a hacer tú el despiece de las maquetas. Y a partir de ahí vas dibujando o redibujando las piezas que dibuja el delineante o el arquitecto, vas haciendo la adaptación del grosor de las piezas que vas a utilizar, el tamaño, en qué material lo vas a hacer, y ahora normalmente esos archivos se mandan a una máquina láser o una impresora 3D. Luego, después del corte, hay que organizar las piezas, empezar siempre haciendo la parte de la base de la maqueta, que es donde va a estar la maqueta, y a partir de ahí vas tirando la maqueta, vas empezando a pegar las piezas, se pinta con aerógrafo para que se quede la pintura uniforme en las planchas. Una vez que el proceso de pegar y de montar se haya montado, se hayan lijado las piezas, porque luego las piezas, por ejemplo, también hay que unirlas, y entonces para unirlas hay que hacer biseles y eso luego se pega. Y una vez que tienes el montaje, pues bueno, luego se hacen si la maqueta tiene, por ejemplo, jardines o elementos exteriores urbanizados y tal, y árboles y esto, pues se hace el resto. Maquetas de arquitectura, por ejemplo, que son las que más se trabajan. Dentro de las maquetas de arquitectura podemos diferenciar 3 tipos de maquetas, que son las maquetas de concepto, las maquetas de trabajo y las maquetas de ejecución, que son las que se enseñan en ferias comerciales, en inmobiliarias. Y luego las maquetas de concepto son las que utilizan los arquitectos para empezar a diseñar la idea que ha tenido del proyecto. Se pueden utilizar bloques de madera o bloques de cartón o bloques de lo que sea, cubos, rectángulos, y sobre eso él va moviendo las cosas y va diciendo, pues yo quiero hacer este diseño, que este cubo esté girado, este cubo esté girado al revés, y va moviendo las cosas. Y sin embargo, la maqueta de trabajo es un poco más elaborada, sí que ya tiene, por ejemplo, si haces una balaustrada, tiene balaustres, tiene cristaleras, por ejemplo, un edificio, tiene paredes, tiene interiores, pero que se pueden seguir trabajando. Es decir, el arquitecto modifica los espacios, modifica los volúmenes, aunque la maqueta ya tiene cierto grado de definición. Los materiales son muy variados. Al principio trabajaba más con materiales blandos como cartón, por ejemplo, porque sí que podía cortarlos. El metacrilato, los acrílicos, los plásticos, que son con lo que se puede cortar con el láser, son materiales mucho más nobles, mucho más finos, y a la hora de dibujar en las fachadas los elementos, pues quedan mucho mejor grabados y mucho mejor marcados. Para niños estamos utilizando pues tipo cartón de corrugados y caja de cartón normal, que son planchas de entre 1 milímetro y 8 de grosor, que es un material que lo pueden cortar muy fácil los niños. Las maquetas que hago profesionales para arquitectos y mobiliarios, todo eso, evidentemente me facilitan planos. Pero hay que compaginar también los planos con ortofotos o vistas de satélite o planos de cartografía del Instituto Nacional. Hay maquetas, por ejemplo, edificios que no existen planos, o sea, simplemente es una fotografía. Entonces los planos tengo que redibujar sobre ellos, luego complemento información con libros al respecto. Estas maquetas, por ejemplo, tienen un grado de dificultad un poco más que las otras, claro. Sí me considero artesano, sobre todo al principio, que no tenía nada más que las manos para hacer y materiales reciclables. Claro, la artesanía representa el hacer cosas con las manos, que es el artis manus. Entonces, eso lo he hecho siempre, o sea, y aunque hagas maquetas ahora con el láser, sigues de todas maneras haciendo cosas a mano. O sea, hay que montar el montaje de la maqueta, hay que hacerlo a mano, y hay que pintar todavía a mano. Pues el futuro de la artesanía, que lo que va a acabar siendo, por ejemplo, te hablo en mi caso, es maquetas holográficas. No sé hasta cierto punto hasta dónde voy a aguantar, pero yo creo que esto está abocado a desaparecer. Las cosas artesanas, la calidad se está dando la cantidad por encima de la calidad, y entonces ese es el tema.